Buenos días a todos. Qué bueno es verles aquí en la casa del Señor. Seguimos en nuestra serie de mensajes en la segunda carta de Pablo a los Corintios. He titulado esta serie Este tesoro en vasijas de barro. Les voy a decir algo que algunos de ustedes quizás sepan. Ser hijo de pastor no es fácil. Yo crecí como hijo de pastor. De hecho, por eso hablo español. Mis padres eran de aquí, pero Dios les envió a España a abrir obra. Mi padre comenzó iglesias en la ciudad de Granada y en Badajoz, también pastoreó en la ciudad de Las Palmas, pero yo crecí con un padre pastor y me di cuenta muy temprano en mi vida que para mis padres Dios venía primero. Y que mi vida tenía que ajustarse a lo que Dios estuviese dirigiendo en nuestra familia, no al revés. Estaba muy claro que para mis padres Dios venía antes que yo. Yo no era lo más importante en su vida, era Dios. También sé que eso ha sido una realidad en la vida de mis hijos también. Ellos han tenido que enfrentar la realidad de que yo he obligado a toda la familia, él y yo hemos obligado a toda la familia a ajustar nuestra familia alrededor de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Para mí, creciendo, eso quería decir que cada X años tenías que mudarnos de país, de un país a otro. Para mis hijos también, en algunas ocasiones, ha resultado en movernos de un país a otro, de una ciudad a otra, conforme Dios nos ha ido guiando de una cosa a otra. Y a veces quizá uno piensa, quisiera que yo fuese lo más importante en la vida de mis padres. Pero también me he dado cuenta de que al mi padre poner a Dios primero, él pudo amarme de una forma mejor de la que pudiera haberlo hecho de otra forma. Y yo he descubierto lo mismo como padre, que precisamente es porque mi compromiso con Dios viene primero, que cuando ha sido difícil amar a mis hijos, Dios me ha dado un amor que sustenta las dificultades y me ha dado un compromiso inquebrantable para con mis hijos. Dios ha sustentado un amor superior porque le he puesto a Él primero. Creo que yo no hubiera amado a mis hijos como lo he conseguido hacer si Dios no hubiera estado en el primer lugar en mi corazón. De algo así vamos a hablar hoy, de cómo en los momentos más oscuros la gracia de Dios se ve en formas muy extrañas. Y estamos hablando hoy de vivir en la gracia de Dios. He titulado el mensaje Viviendo en la gracia de Dios. Y estamos en 2 Corintios capítulo 8. Vamos a mirar los primeros 7 versículos. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Pero os hacemos saber, hermanos, la gracia de Dios que ha sido dada entre las congregaciones de Macedonia, que en una severa prueba de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza sobreabundaron en las riquezas de su generosidad, que doy testimonio de cómo, según podían y aún más allá de lo que podían, por iniciativa propia nos rogaban con gran insistencia la gracia y el compañerismo de este servicio a los santos. Pablo ahora va a iniciar una sección en su carta bastante extensa, bastante grande. Va a dedicar los siguientes 2 capítulos a hablar de una ofrenda que está recolectando. Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios, Pablo dedica este espacio tan grande a este tema. Y eso nos hace entender que este es un tema muy importante. Y creo que para entender lo que Pablo está hablando aquí, tenemos que entender un poco de la situación que hay detrás de todo esto. Pablo ha hecho este ministerio, no por ideas suyas, sino porque el Señor Jesús le indicó que eso es lo que él quería que hiciese. Jesús, desde el momento en que Pablo primero llegó a la fe en Jesús, Jesús ya le dijo, te voy a enviar a las naciones, te voy a enviar a los gentiles. Para Pablo como fariseo, eso no era lo que él tenía planes de hacer. Él quería servir a judíos, no a los que no eran judíos.
Pero Jesús le dijo desde el principio, te voy a enviar a los gentiles. Y efectivamente eso es lo que acaba sucediendo. Y él acaba yendo por toda Asia Menor y Macedonia y Acaya, que es lo que hoy en día llamaríamos Grecia, por todas esas regiones, compartiendo el Evangelio, plantando iglesias, y está ahora terminando ese tercer viaje misionero que él ha hecho. Y si leemos en el libro de los Hechos, sabemos cómo ha sido la experiencia de Pablo desde su primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero, y en cada uno de esos viajes iba extendiéndose un poco más lejos y estableciendo iglesias nuevas en territorios que no había estado en los viajes anteriores. Y en cada una de estas situaciones vemos como Pablo entra en una ciudad, va a la sinagoga, comienza predicando con los judíos, y algunos a lo mejor reciben, algunos no, y cuando los judíos rechazan el Evangelio, Pablo dice, muy bien, si ustedes no lo quieren, me vuelvo a los gentiles. Y empieza a compartir el Evangelio con los gentiles. Y en cada una de estas ciudades, casi sin falta, vemos que el patrón que se repite ciudad tras ciudad es que, me salió aquí algo que... El patrón que se repite ciudad tras ciudad es que los judíos persiguen a Pablo y lo echan de la ciudad. Pablo huye de la ciudad y tiene que salir de la ciudad, ir a otra ciudad, y va predicando allí. Y no solo eso indica la resistencia de los judíos a lo que Pablo está tratando de hacer, sino también que las iglesias que se quedan atrás, se quedan en esa ciudad con todos esos judíos que echaron a Pablo. Esos judíos que se oponen a la obra del Evangelio en esa ciudad porque ellos piensan que lo que estamos hablando de la obra de Dios con el pueblo judío era solamente para ellos y los gentiles no tenían porción ni participación en ello. Y tenían esa oposición todas estas iglesias en las ciudades que Pablo ha ido sembrando iglesias. A eso le añadimos que Pablo también ha descubierto otra cosa, que no solamente son los judíos incrédulos, los judíos que han rechazado a Jesús, que están persiguiendo y oponiéndose a la obra de la iglesia en cada una de estas ciudades, sino que cuando Pablo sale de estas ciudades y va a servir en otros lugares, han venido cristianos judíos detrás suya, entrando en estas iglesias que él ha formado y tratando de convencerles de que tienen que observar todos los rituales de la ley de Moisés para estar bien con Dios. Y sabemos que esto fue un aguijón en la vida de Pablo, y vemos la carta que Pablo escribe a las iglesias en Galacia, cómo él reacciona a esta idea de añadirle a la fe en Cristo la observación de la ley de Moisés, y Pablo rechaza completamente eso como una versión falsa del Evangelio. Si vas a ser salvo por la ley, entonces de Cristo te has desligado. Entonces Pablo ha tenido severos problemas a través de todo su ministerio en sus viajes misioneros con los judíos, tanto judíos no creyentes como aún incluso judíos creyentes que han venido detrás suya causando todo tipo de problemas. Uno pensaría que la reacción de Pablo a todo esto sería: muy bien, ustedes no me quieren, pues me voy a los que me quieren. Porque los gentiles aprecian a Pablo. Los gentiles han recibido a Pablo con brazos abiertos y se han gozado cuando Pablo sale de la sinagoga y dice: bueno, ustedes no quieren evangelio, pues me vuelvo a los gentiles. Los gentiles estaban gozosos de recibir a Pablo. Pablo dice: ustedes no me quieren, pues me voy con los que me quieren. Y Pablo podía fácilmente haberse dicho: yo soy el apóstol a los gentiles y los judíos que se busquen la vida. Pero no vemos eso en Pablo. No vemos esa actitud, no vemos esa reacción. De hecho, Pablo nunca renunció a su identidad como judío, y él siempre demuestra que él estaba muy orgulloso del privilegio que él había tenido de haber crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y ser parte del antiguo pacto que culminaba en la llegada del nuevo pacto. Él entendía todo eso como una herencia espiritual sumamente profunda y significativa, y Pablo apreciaba eso profundamente de quién era él, y él tenía un amor tremendo para con su pueblo judío. De hecho,
después de esta carta, la siguiente carta que Pablo va a escribir es la carta a los romanos. Y en esa carta él va a decir, ¿sabes qué? Si yo pudiera perder yo mi salvación y conseguir con ello la salvación de mi pueblo, yo entregaría mi propia salvación para conseguirlo. Yo estaría dispuesto a perderme si pudiera con ello salvar a mi pueblo. Pablo amaba a su pueblo judío, a pesar de que el pueblo judío no amaba a Pablo. Le habían perseguido tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero Pablo nunca reaccionó a todo eso de una forma con ira o con enojo o con devolver esa hostilidad. ¿Y qué es lo que hizo Pablo en este tercer viaje, y este tercer y último viaje misionero que él hizo, que había sido el que Dios había obrado más poderosamente allá en Éfeso? ¿Qué es lo que hace Pablo? Pues Pablo es consciente de que hay un problema en la iglesia, de que se está formando una división dentro de la iglesia entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y él entiende que hay diferencias culturales, él entiende que hay diferencias de sensibilidades en muchas cosas, y él comprende esa fricción, pero para Pablo es absolutamente inconcebible la idea de que la iglesia se divida en dos iglesias, que haya una iglesia judía y una iglesia gentil. De hecho, Pablo entiende que lo que Jesús está logrando, lo que Dios está logrando en Cristo, es unir en Cristo todas las cosas, en cielo y en tierra. Así que de todas las cosas que debería ser la iglesia, tiene que ser una imagen en la tierra de esta unión que Dios está haciendo de todas las cosas. No puede la iglesia ser dos iglesias separadas. Y para Pablo era inconcebible que esta división sucediese. Él nunca entretiene la idea de que en una ciudad tengamos una iglesia de judíos y una iglesia de gentiles. Eso no puede ser. Es triste, ¿no? Porque hoy día hemos hecho eso. Hoy día hay iglesias para vaqueros, y hay una iglesia para mexicanos, y hay una iglesia para venezolanos, y una iglesia para brasileños, y cada uno se junta con los que quiere y forman su iglesia para ellos mismos. Pero la iglesia es de Cristo, no nuestra. Y lo que Cristo está tratando de lograr con su iglesia es reunir en él a todas las cosas. Pablo entendía eso, así que surge en su corazón una idea de hacer algo para unir a los gentiles y a los judíos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para convencer a los cristianos judíos de que los gentiles son parte del mismo pueblo de Dios y que están con ellos en todo? ¿Cómo unir esos corazones? Y él se da cuenta, estamos ya entrando casi, faltan menos de 10 años para que se desate la rebelión completa en contra del Imperio Romano. En el territorio de Palestina las cosas se están calentando más y más y más, y cada vez la gente está más... hay un furor de orgullo nacionalista y un rechazo al Imperio Romano, y en el año 66 va a estallar la guerra. Estamos menos de 10 años antes de eso. Y Pablo dice, y los cristianos en Jerusalén están pasándolo mal, porque en este furor que se está desatando y este... amor de las cosas, la identidad del pueblo judío y este rechazo de los gentiles y los romanos y todo esto, imagina las presiones que estaba pasando la iglesia en Jerusalén en esa situación, cuando están calentándose los ánimos políticamente, y los cristianos entienden por la enseñanza de Jesús que ellos no deben participar en ese tipo de batallas y guerras y unirse a este tipo de cosas, sino que Jesús les había enseñado que debían sujetarse a las autoridades. Entonces, en este tiempo, los judíos cristianos en Jerusalén están pasando dificultades, imagínate. Seguramente están perdiendo trabajos. La gente no quiere hacer comercio con ellos porque no se están uniendo a esta revolución que se está formando. Se están levantando ya los sicarios que están asesinando a gente que no son suficientemente pro-Israel. Y la iglesia en Jerusalén está pasando necesidad.
Los cristianos en Jerusalén están pasando por un tiempo muy difícil. Pablo dice, bueno, esto es una oportunidad, porque él ha estado en Éfeso. Y yo he visitado Éfeso este año. Estuvimos mi esposa y yo allí y vimos las ruinas de Éfeso, y era una ciudad impresionante. Mármol por todos lados. De hecho, de todas las ruinas que tienen en Turquía hoy en día, las ruinas de Éfeso son las más destacadas. Ponen ahí en todas sus promociones, usan las ruinas de Éfeso, porque es espectacular, todo mármol blanco por todos lados, una ciudad impresionante. Y Pablo ha estado ahí 2 años y medio, y ahí hay mucha gente con dinero. Incluso han llegado a la fe personas con dinero, porque se nos dice en el libro de Hechos que cuando Pablo está ahí, ellos reúnen los libros de artes mágicas y los queman, porque han aceptado a Cristo y ya no van a seguir con esas cosas, y queman esos libros, y dice que calcularon el valor de los libros que habían quemado en 50.000 piezas de plata. Una pieza de plata era el salario de un día de trabajo. 50.000 días de trabajo. Mucho dinero. Está claro que los que han venido a la fe en Éfeso, hay muchos en Éfeso que han venido a la fe que tienen dinero y que tienen capacidad económica bastante superior. Y le surge a Pablo la idea, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer es reunir una ofrenda de las iglesias gentiles, del ministerio gentil que estoy haciendo, y puedo llevarlo a Jerusalén y entregarlo a los hermanos en Jerusalén y demostrarles a ellos que Dios ha levantado pueblo que les ama entre los gentiles. Y Pablo va a llevar esta ofrenda para tratar de sanar esta herida que se está desarrollando en el pueblo de Dios. Así que él ha recogido esta ofrenda en Éfeso, viaja hacia el norte por Macedonia, va a pasar por las iglesias que están en Macedonia, en la ciudad de Filipos, en Tesalónica, en Berea. Va a ir por esas ciudades recogiendo ofrendas, va a ir hacia el sur hasta Corinto. En Corinto va a completar esta ofrenda para ayudar a los santos en Jerusalén, y de ahí tiene idea de coger un barco y partir e ir directo a Jerusalén. Ese es el plan de Pablo cuando él se sienta a escribir esto. Ahora, él está ahí en Macedonia, todavía no ha llegado a Corinto, y desde Macedonia escribe esta carta que estamos estudiando ahora. Y envía a Tito con esa carta para entregarla antes de que él llegue en persona a Corinto. Y va a dedicar 2 capítulos a hablar de esta ofrenda. Va a animar al pueblo en Corinto a que ellos den a esta ofrenda. Pero ¿sabe? Antes de empezar a hacer eso, quiere comentarles un testimonio de algo que Dios está haciendo en las iglesias de Macedonia, de donde él ahora mismo está, cuando se sienta a escribir esta carta. Me parece muy curioso que no les habla de cómo Dios ha motivado a las personas ricas que estaban en Éfeso a participar en esta ofrenda, porque de seguro él está llevando dinero desde Éfeso también. Pero no habla nada de eso. Él dice, quiero contaros de otro grupo de gente. Quiero contaros de lo que Dios ha estado haciendo en las iglesias de Macedonia, porque la situación de las iglesias de Macedonia es muy diferente a la de Éfeso. Y describe lo que quiere contarles como la gracia de Dios que ha sido dada entre las congregaciones de Macedonia. Quiero contaros de la gracia de Dios. Y quizá no te sorprenda, ya que llevamos un tiempito aquí en 2 de Corintios, que cuando Pablo habla de la gracia de Dios entregada a las congregaciones, lo que acaba describiendo suena un poco raro. Porque habla de una severa prueba de aflicción. Cuando pensamos en la gracia de Dios, solemos pensar en algo agradable, en que tenemos todo lo que necesitamos, que estamos descansados, que tenemos buena salud, que todo el mundo nos quiere. Eso para nosotros son evidencias de la gracia de Dios, pero Pablo dice, no, quiero hablaros de la gracia de Dios que ha sido concedida a las congregaciones de Macedonia, y empieza inmediatamente hablando de una severa prueba de aflicción. Están siendo afligidos, están sufriendo. Y si miramos en Hechos, cuando Pablo estableció estas iglesias, en Filipos le encarcelaron, le azotaron y le metieron en la cárcel en grilletes toda la noche. Al día siguiente tuvo que marcharse de la ciudad. Cuando llegó a Tesalónica, los judíos le echaron a patadas de Tesalónica, se fue a Berea, y cuando estaba en Berea, los judíos de Tesalónica bajaron hasta Berea y lo echaron también de Berea.
Todos esos judíos y esas fuerzas que se oponían al Evangelio se han quedado atrás en esas ciudades, aún después de Pablo partir. Y ahí se han levantado estas congregaciones en una situación de hostilidad en estas 3 ciudades. Y han sido afligidos y han enfrentado una severa prueba, o sea que su fe en Dios se ha visto puesta a la prueba. Es muy fácil hablar de fe en Dios, pero cuando descubrimos si de verdad la tenemos o no, es cuando esa fe se ve puesta a prueba. Y a Pablo habla de que ha habido una severa prueba, y una severa prueba de aflicción, y dice, esto es la gracia de Dios en ellos. Habla también de su profunda pobreza. Dice pobreza hasta lo hondo. No es que les falte un poquito, sino Pablo les describe como estar en una situación de profunda pobreza. No tienen suficiente. No les alcanza para lo básico. Y esta es la descripción que Pablo hace de la gracia de Dios entre ellos, que han sido afligidos severamente, que su fe se ha visto puesta a la prueba y que están ahora pasando por un tiempo de profunda pobreza. ¿Y en qué vemos la gracia de Dios en todo esto? Él dice que hay una abundancia de gozo. Es tremendo cuando nos anclamos en Jesús de tal forma que hemos descubierto realmente el tesoro que Él es. Entonces puede faltarnos de todo. Y eso no es capaz de robarnos el gozo que tenemos en Cristo, porque ese tesoro no nos lo quita nadie. Y ellos han descubierto en el momento más bajo, en el momento más difícil, un gozo que no tiene nada que ver con su situación. Un abundante gozo. No están ahí arrastrándose, no están ahí raspados, sino Pablo habla de un gozo que no tiene sentido en el contexto en que están viviendo. Y Dios les ha concedido otro tipo de riqueza. No, dinero no tienen. Están en profunda pobreza, pero Dios les ha hecho ricos en otra cosa, en generosidad. Y Pablo dice, os doy testimonio, estoy aquí entre ellos ahora y estoy presencialmente viendo esto yo mismo con mis propios ojos. Os puedo contar de testimonio personal mío que han dado según podían y más allá de lo que podían. La palabra que usa ahí, según su poder, dunamos. Que a menudo se traduce poder, pero es la idea de la capacidad, el poder, la habilidad que tienes de hacer algo, según lo que tienen la capacidad de aportar y aún más que eso. Han dado más allá de sus posibilidades. Pablo está describiendo una participación en esta ofrenda para los santos en Jerusalén, en la que no están dando simplemente lo que les sobra, están dando de lo que les falta. No tienen para comer, pero aún así están dando. Están dando más allá de lo que pueden permitirse dar y lo dan de todas formas y con gozo. Y es por iniciativa propia. Pablo dice, no es porque yo les he hecho sentir culpables. No es porque yo les he dicho, no, si de verdad amases a Cristo. Yo no he tenido que decirles nada. Ha sido iniciativa suya y nos estaban rogando insistentemente, por favor, permitidnos participar. Normalmente en la iglesia, cuando hay una necesidad, acaba funcionando al revés, ¿no? Tenemos que rogar que la gente participe, rogar que la gente dé. Ellos al revés, ellos rogaron por la posibilidad, por favor permíteme dar, permíteme aportar. Y Pablo estaba pensando, ¿no te lo puedes permitir? Y ellos dicen, nos rogaban con gran insistencia la gracia y el compañerismo en este servicio a los santos.
ellos les suplican a Pablo y a sus compañeros, por favor, no nos roben del gozo de participar en este compañerismo. Si de verdad ellos han entendido lo que Pablo está hablando y ellos quieren ser parte de sanar esta herida en la iglesia y ser parte de unir estos corazones y estas iglesias que están siendo divididas por diferencias culturales. Ellos quieren la gracia de poder ser compañeros con los demás en esta ofrenda. No quieren verse excluidos simplemente porque ahora mismo están pasando una severa prueba y ahora mismo están en un momento de profunda pobreza. Les da igual. Creo que una de las mentiras más comúnmente promulgadas entre cristianos es que la generosidad solamente es posible cuando tenemos de sobra. La generosidad solamente es posible cuando todo lo que necesitamos está suplido y tenemos ya un poco más que eso, entonces del poco más que eso podemos dar. Jesús, cuando hablaba de temas financieros, habló de esto. Él estaba un día ahí al lado del lugar donde se recogían las ofrendas y venía gente rica y venga a tirar, que se oyese bien el ruido de las monedas, ¿no? Y de la gran ofrenda que estaban dando para que todo el mundo se impresionase de lo generosos que estaban siendo. Y llega una viejita, una señora viuda, y echa 2 moneditas. Y la moneda que se indica es la denominación más pequeña. Yo he visto simulacros de esa. Es una cosita, o sea, como la mitad de tamaño de un centavo. Súper pequeña, es la moneda más pequeña que existía, y echa 2 de esas moneditas. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ella ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos dieron de lo que les sobraba. Tenían mucho, les sobraba y echaron mucho, pero es que les sobraba. Pero esa viuda solo tenía esas 2 monedas. Y eso puede parecerte que no es nada, pero para ella era todo lo que tenía. Y lo que tenía, en vez de quedárselo, se lo dio a Dios. Pensamos a veces que solo podemos ser generosos cuando nos sobra. Pero la enseñanza bíblica no es esa. Nuestra generosidad no debe estar ligada a nosotros mismos y a nuestros propios recursos. Nuestra generosidad debe estar ligada a Dios, quien es dueño de todo. Y vamos a sacarlo del ámbito económico y vamos a mirarlo más ampliamente. ¿No funciona así la vida cristiana? Cuando Jesús te dice que des amor, cuando Jesús te dice que des servicio, puede que pienses que yo voy a esperar a que toda mi necesidad de ser amado y servido se vea completamente suplido, y cuando ya esté todo suplido, entonces que me sobre, entonces empiezo yo a amar y empiezo yo a servir a otros. ¿Crees que así es como funciona la vida cristiana? ¿Esperamos a recibir todo antes de dar nada? ¿O no funciona que simplemente entramos en este patrón que nace del corazón de Cristo y damos el amor y damos el servicio que Cristo está poniendo en nuestros corazones? Y si la gente está supliendo nuestras necesidades, bien. Si no las están supliendo, seguimos en esta generosidad de vida, porque esa es la forma en que Cristo nos está llamando a vivir la vida. Y la generosidad no nace de lo que me sobra, nace de lo que tengo. Y está ligada no a mi suficiencia, no a lo que yo tengo. Está ligado al corazón de Dios y a la generosidad del Dios que lo posee todo. Y se convierte en un acto de fe. ¿Sabes por qué estas congregaciones en Macedonia, aunque estaban en profunda pobreza, estaban dando más allá de lo que se podían permitir? Porque sabían que Dios es fiel y que Dios no abandona. Y sí, ha permitido que ahora mismo ellos estén en un momento de pobreza y están muy apretados. Pero ellos saben que Dios no les va a abandonar. Y su generosidad nace de su fe, su confianza, su dependencia de Dios. Cuando damos solamente lo que nosotros podemos dar, nuestra generosidad es bien pobre.
Pero cuando damos lo que Jesús nos ha dado y lo que Jesús pone en nuestras manos para dar, y a veces decimos, no, si doy esto, ya no me queda para mí. Y estoy hablando de mucho más que dinero. Si doy este tiempo, si me comprometo en esto, si sirvo de esta forma, si amo, si me extiendo en relaciones con otras personas y hago de esto una prioridad en mi vida, no me va a quedar espacio para lo mío. La gracia de Dios se desata. No en la ausencia de pruebas, no en la ausencia de aflicción, no en la sobreabundancia donde te sobra de todo. La gracia de Dios se demuestra en un gozo que la situación no puede ameliorar ni quitar. En una generosidad que demuestra una riqueza de espíritu que solo Dios puede dar. Esta es la gracia de Dios en nosotros. Piensa un poco en esto. ¿Cómo has visto tú la gracia de Dios dándote gozo y fuerzas para servir en los momentos más difíciles? Versículo 5. Y lo hicieron no solo como esperábamos, sino que se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué las iglesias en Macedonia le estaban rogando a Pablo que les permitiese participar en esta ofrenda de una manera sacrificial? No era porque Pablo les había comido el coco. No era porque Pablo era tan apasionado y les había comunicado tan elocuentemente esta necesidad espiritual en la iglesia de Dios que ellos decían, Pablo, nos has entusiasmado con el tema, así que vamos a participar en la ofrenda. No tenía nada que ver con Pablo. Ellos no estaban participando en esto por Pablo. No era por amor a Pablo que querían hacer esto. Pablo dice, sí, nosotros esperábamos algo, que de alguna forma participasen, nos apoyasen en algo, pero lo que vimos aquí en Macedonia no era para nada lo que esperábamos. Era algo que no tenía nada que ver con nuestros planes, nuestras expectativas, nuestros programas. Era algo que Dios hizo. Fuera aparte de nosotros. Y sucedió así porque ellos no se entregaron a nosotros, se entregaron primeramente al Señor. Jesús dijo, cuando hablamos de cosas que necesitamos en la vida y la preocupación, tendré para comer, tendré para vestirme, ¿qué el día de mañana qué pasará? Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su correctitud, lo que Él está haciendo de corregir lo que está mal en el mundo. Busca eso primero y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se ocupará de que tengas lo demás que necesites. Y Pablo ha visto este ejemplo entre las iglesias de Macedonia, que ellos se han entregado primeramente al Señor, no a Pablo. No al equipo que está viajando con Pablo, no a la iglesia de Jerusalén. Se han entregado al Señor. Y al entregarse al Señor, es que por la voluntad de Dios se estaban entregando a Pablo y a lo que Pablo estaba haciendo. Empecé hablando, de esta idea, de que tienes un padre pastor y que Dios viene primero. Yo he tenido el gozo, como hijo, de criarme con un padre que me amaba profundamente. La capacidad de amar que Dios puso en mis padres. Yo sé que de no haberles puesto ellos a Dios en primer lugar en sus corazones, ellos no hubiesen llegado a esa capacidad de amar. Y eso me nutrió a mí, creciendo como ser humano. Gran parte de lo que yo soy, yo voy por ahí abrazando a todo el mundo. Mi padre era así. Mi padre daba unos abrazos. Y ese amor lo puso Dios en su corazón. Porque Él se entregó primeramente al Señor. Y por voluntad de Dios se entregó a mí. Así es como funciona.
No sé si han visto ustedes alguno de estos documentales acerca del escándalo en la iglesia de Hillsong en Nueva York. Yo he visto un par de ellos. Y he observado algo muy común en todos los que antes eran miembros de esa iglesia y que ahora se han desencantado con todos los escándalos. Los entrevistan y les oigo hablar vez tras vez de lo carismático que era el pastor, de los dones que tenía y el dinamismo que él tenía y cómo les hacía sentir tan especiales y todo esto. No les he oído a ninguno de ellos hablar de Jesús, de cómo Jesús ha impactado sus vidas, porque su vista no estaba en Jesús, su vista estaba en ese hombre, y ese hombre resultó fallar miserablemente, terriblemente. Y Pablo está diciendo, las cosas cuando funcionan de esta forma, no tiene nada que ver con una persona, no tiene nada que ver con un líder especial, con un pastor especial, no tiene nada que ver con un programa que hemos montado. Cuando la gente se entrega primeramente al Señor, Dios es el que hace esa obra en ellos. Y cuando nos entregamos primero al Señor, padres, os quiero decir esto: tú quieres amar a tus hijos, ama a Dios primero. Y enséñale a tus hijos que si me obligas a elegir entre ti y Dios, va a ganar Dios. Enséñale a tus hijos que un ser humano no debe caer en la idolatría de poner a otro ser humano por encima de Dios. Muéstraselo. Y dile, las cosas que hacemos como familia, las hacemos como Dios nos dice que las hagamos y punto. Y tu horario escolar se va a tener que ajustar a eso. Y tus prioridades en la vida se van a tener que limitar a lo que podemos hacer dentro del espacio que Dios nos ha establecido, porque Dios viene primero. Si vives así como padre, por la voluntad de Dios, vas a entregarte a tus hijos de una forma superior a lo que jamás hubieras podido hacer. Pero si caes en la idolatría de poner a tus hijos antes que Dios, no vas a obtener el amor divino que necesitas darles. Y les vas a robar del ejemplo de un padre, una madre que les muestra cómo obra Dios en la vida de una persona que se ha entregado a Él. La clave para trabajar juntos en el reino no es seguir a líderes destacados, no es meternos en programas. La clave para trabajar juntos en el reino de Dios es que nos entreguemos primeramente al Señor y luego dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Eso siempre va a ser mejor que nuestras ideas y nuestros planes. Y os lo hemos dicho, llevo un año diciéndolo. Hemos empezado este tiempo de oración los miércoles ahora a las 6:30 que llamamos oración del reino. Y solo estamos haciendo eso. Nos sentamos alrededor de mesas y juntos le estamos pidiendo a Dios, por favor, haz tu voluntad en nuestra vida y en nuestra iglesia. Queremos entregarnos a ti primeramente. Y te reto, si no vienes los miércoles, que empieces a hacerlo. Queremos ver la gracia de Dios expresada en nuestras vidas. Tenemos que ponerle a Él primero. ¿Cómo se vería si te entregaras a Dios primero y a los demás como Él te dirige? Y terminemos con los versículos 6 y 7. De manera que exhortamos a Tito a que, tal como había comenzado a hacer, así completase esta gracia también entre vosotros. Pero tal como sobresalís en todo, en fe y discurso y conocimiento y en toda diligencia y en nuestro amor que está en vosotros, que también sobresalgáis en esta gracia. Así que Pablo les dice, ¿sabes qué? Dado lo que hemos encontrado aquí en Macedonia, le hemos pedido a Tito que lo mismo que él ha estado haciendo aquí en estas iglesias de Macedonia y cómo Dios ha estado obrando aquí, que él vaya hasta ustedes, les va a enviar ahora Pablo con esta carta por delante suya para que él llegue a Corinto y también complete, porque Corinto es la última parada antes de regresar a Jerusalén, que él complete esta gracia, esta ofrenda que se está recogiendo para las iglesias de Jerusalén. Y Pablo les lanza un reto. Dice,
ustedes sobresalen en todo. Y esto es cierto en la primera carta que tenemos de él a los Corintios. Él también habla de eso, de que ellos, Dios ha obrado entre ellos de una forma que ellos se exceden en muchas cosas. Tienen una variedad y cantidad de dones en esa iglesia espectacular y un conocimiento sublime. Dios les ha dado mucho a estos creyentes en Corinto. Y él dice, ustedes sobresalen en todo, en fe. Esta es una iglesia de gente que confía en Dios. En discurso, ellos son capaces de hablar acerca del Evangelio de una forma inteligente, inteligible, que pueden comunicar claramente el mensaje de Dios. Conocimiento, Dios les ha dado un conocimiento profundo en cuanto a las cosas del Evangelio, las cosas de Dios. Y diligencia, no son vagos. Son prontos para actuar y no son perezosos, quieren trabajar en las cosas de Dios. Y Pablo habla de nuestro amor que está en vosotros, el amor que tenemos por vosotros. Dios ha hablado de una forma tan espectacular en ustedes y ha puesto un amor tan profundo en nosotros para con ustedes, que ese amor también lleva fruto entre ustedes. Sobresalís en todas estas cosas. Uno pensaría, bueno, pues si sobresalen en tanto, ¿qué queda ya por hacer? Pablo les dice, pues no os quedéis sentados. Seguid adelante, que también sobresalgáis en esta gracia. Permitid que Dios haga en vosotros algo espectacular en este asunto también. Y me hace reflexionar esto acerca de la vida cristiana. A veces pensamos, no, yo me esfuerzo, tengo fe y estudio la palabra de Dios y adquiero conocimiento y soy diligente, no soy perezoso, trabajo y comunico la palabra de Dios, hago todas estas cosas y lo hago de forma excelente. Y ya he llegado a la madurez, ya soy la persona madura en Cristo y ahora me puedo sentar y relajarme un poco. Se dice, y creo que es cierto, que el caminar cristiano siempre está en una pendiente. Y o estás subiendo o estás retrocediendo. Pero eso de quedarte parado en un sitio, eso no existe en la vida cristiana. Pablo les dice, sí, Dios ha hecho cosas tremendas entre ustedes, pero no se queden parados. No se queden detenidos ahí, no descansen ahí. Hay una nueva cosa que Dios quiere hacer entre ustedes y esta ofrenda es esta nueva oportunidad de crecer en algo, en una generosidad que quizás no habéis descubierto aún. Permitid que Dios os haga sobresalir también en esto. Y así es la vida cristiana. Y esto puede uno pensar, nunca se acaba el trabajo. Bueno, pero míralo de otra forma. Nunca se acaban los tesoros por descubrir. Nunca se acaba lo bueno por descubrir en Cristo. Las cosas que hemos descubierto, todos estos tesoros y estas maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? No, hay más. No te quedes ahí, sigue ahondando, sigue hacia adelante, no te detengas. Permite que Jesús te siga atrayendo hacia Él y siga obrando en tu vida. Una de las cosas que siempre me impactó de mi padre, él amaba la palabra de Dios, él dedicaba muchísimo tiempo a estudiar la palabra y predicar de ella. Y en sus últimos años de vida, él estaba más entusiasmado de lo que estaba descubriendo en ese momento en su estudio bíblico de lo que le había visto nunca. Porque es la naturaleza. Y mira que él había leído la Biblia ya más de 100 veces, de Génesis a Apocalipsis, más de 100 veces en ese momento ya de su vida. Y ahí estaba él entusiasmadísimo de lo que estaba descubriendo. Porque las cosas que estamos recibiendo en Cristo no se acaban. Y tenemos que descubrir este caminar cristiano en el que no nos sentamos a descansar, sino que siempre estamos yendo a lo siguiente y siempre abriéndonos a las nuevas gracias de Dios que quiere Él implementar en nuestras vidas.
Quiero preguntarte que pienses en eso. ¿Cómo estás asegurando tú que sigues progresando en tu caminar en Cristo? ¿O te has quedado detenido? Sí, había un tiempo en tu vida que leías la Biblia, pero ya no. Había un tiempo en tu vida que hacías discipulados, pero ya no. En que estudiabas, pero ya no. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo en tu vida para asegurar que estás siguiendo en progresar en tu caminar con Cristo? A veces nos equivocamos. Pensamos en la gracia de Dios como su bondad, su favor, esa gracia que cubre heridas, que suple necesidades hasta que nada nos duele y nada nos falta. Una vez que hemos madurado lo suficiente en nuestra fe, pensamos, estaremos plenamente abastecidos por la gracia de Dios y entonces podremos extender esa gracia a los demás. No funciona así en absoluto. La gracia de Dios es una fuerza dinámica que actúa en nuestras vidas a través de todo el dolor, la aflicción, las cosas que someten nuestra confianza en Dios a las pruebas más severas. La gracia de Dios obra en las muchas cosas que nos faltan, en nuestra pobreza, en nuestra debilidad. Y Dios no solo pretende sostenernos a través de todo esto, sino también concedernos el gozo, la riqueza que el mundo que nos rodea no puede comprender. Una generosidad que de ninguna manera se ve obstaculizada por la carencia o la pobreza. Así que acéptalo. Fija tu corazón en Jesús como Señor y da lo que esté en tus manos por dar. Da el diezmo que el Señor exige y descubre el gozo de dar en oportunidades de ofrendas voluntarias. Pero no te limites al dinero. Si es el tiempo lo que hace falta dar, dalo. Si se trata de servicio, da un paso al frente y sirve en el reino de Cristo. Si es amor, inversión emocional, dalo. No esperes hasta sentir que otros han satisfecho plenamente todos tus deseos. Descubre la libertad de la generosidad que se nutre de la bondad y suficiencia de Cristo, no de las reservas de lo que tú tienes que ofrecer. Vamos a cantar una última canción y es nuestro tiempo de responder a Dios. Él nos ha hablado en esta mañana por medio de su palabra. El altar está abierto. Te invito a que vengas aquí, te arrodilles y hables con Dios de lo que Él te ha estado diciendo esta mañana por su palabra. Y te reto a que tengas la osadía de responder en fe, de decir, sí, Señor, lo que tú me estás pidiendo, me rindo a ello. Sé tú primero en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Ven al frente mientras cantamos.